voz que no solo te habla de promesas, sino que te guía a vivirlas. Esto no es una religión, es una revelación. ¿Estás listo para dejar la escasez y caminar en la plenitud que Dios tiene para ti? Únete a esta comunidad de fe. Cada gota de sangre de Jesús te dice: yo te amo. Y si tú has sido lavado por la sangre del Cordero y estás bajo la autoridad de la sangre del Cordero, cada gota de la sangre de Cristo que está en ti está ahí para decirle a un mundo: yo te amo. Búscanos en YouTube como Vida Abundante y permite que la palabra se haga viva en ti. Suscríbete, activa las notificaciones y sé parte de la vida abundante que Jesús tiene para ti. Mis queridos hermanos, mis queridos amigos, mi gente de Dios, que son parte de esta familia tan poderosa, y yo trato de traerles siempre algo que los edifique, los levante y aumente su fe para que puedan vivir la vida cristiana y poderosa. Estamos hablando hoy un poquito acerca de tu familia, de tus hijos. Satanás es un intruso y no tiene derecho a tu familia. Hay una diferencia entre un intruso y un propietario. Y todo lo que ora por tu familia depende de saber con quién estás tratando. Un propietario tiene escritura, tiene personalidad jurídica. Cuando él entra en la propiedad, nadie puede impedirle el paso porque la ley está de su lado. Un intruso no tiene esa ventaja. Puede caminar por el mismo terreno, puede construir una choza en el campo, puede comportarse como si perteneciera al lugar donde durante 20 años, puede ser tan descarado y estar tan asentado que los vecinos den por sentado que es suyo, pero no tiene escritura. Y en el momento en que el verdadero propietario aparezca con los papeles y le diga: no tienes derecho aquí, toda la posición del intruso se derrumba, porque nunca se basó en el derecho. Fue construido sobre un farol. Ahora escuchen esto, porque concierne a las personas cuyos nombres ustedes invocan en la oscuridad. Cualquier cosa que el enemigo haya estado haciendo en tu familia, cualquier adicción que se transmita de generación en generación, cualquier incredulidad que se haya arraigado en un niño que ustedes criaron en la iglesia, cualquier nube que parezca cernirse sobre su hogar, él no está allí como dueño. Él está allí como un intruso, Satanás, y no tiene ningún derecho legal sobre tu familia. Esta enseñanza te mostrará exactamente por qué, según la palabra de Dios, y qué hacer al respecto. Esta enseñanza establecerá con fundamentos legales y bíblicos que Satanás no tiene ningún derecho legítimo sobre tu familia, y te mostrará cómo hacer valer esta verdad en oración por las personas que amas. Quiero ser sincero desde el principio, porque una enseñanza sobre la familia es demasiado delicada como para exagerarla. No les voy a prometer que una fórmula anulará el libre albedrío de un hijo adulto, pues Dios mismo no coacciona la voluntad humana, y ningún maestro honesto les dirá lo contrario. Pero sí les voy a mostrar que el terreno en el que el enemigo ha estado operando dentro de su familia no le pertenece legalmente, que su posición se basa en el engaño y la oscuridad, no en los hechos ni en la justicia, y que ustedes tienen autoridad real y delegada para enfrentarlo y exigirle que se retire. E.W. Kenyon comprendió la postura del creyente en estos asuntos con una claridad excepcional. Escribió: Satanás no es una autoridad legal en la tierra desde el Calvario. Es un forajido que se aprovecha de la ignorancia de la iglesia. Él no tiene ningún derecho legal sobre el hogar de ningún creyente, ni sobre los seres queridos por quienes un creyente lucha. Su única fuerza reside en la familia, que desconoce sus derechos y por lo tanto jamás cuestiona su presencia. Que un creyente en un hogar descubra la validez legal de la sangre de Cristo y ejerza su autoridad en el nombre de Jesús, y la larga ocupación del enemigo quedará descubierto, un farol de usurpación sobre terreno adquirido con sangre. Quédate conmigo en cada paso, porque al final conocerás el acto, la sentencia y la manera práctica de hacer cumplir
ambos sobre las personas que más amas. Comencemos donde tantos creyentes sinceros están estancados, y es un lugar de silenciosa desesperación más que de rebelión abierta. Suena así: es algo que viene de la familia. La bebida es algo que viene de la familia. El divorcio es algo que viene de la familia. El mal genio, la depresión, la pobreza, el alejamiento de Dios, todo eso viene de familia. Y lleva 3 generaciones así. Y supongo que siempre será así. O al menos suena como esto. No los crié bien y ahora veo a mi nieto pagar por mis errores. O simplemente esto: he orado por este niño durante 30 años y nada ha cambiado. Y empiezo a pensar que nada cambiará. Y bajo cada una de esas frases subyace la suposición de que el enemigo se ha esforzado mucho por sembrar la idea de que su presencia en la historia familiar constituye de alguna manera un derecho, que la adoración equivale a la propiedad, que como siempre ha sido así, debe seguir siéndolo por ley. Esa suposición es precisamente la clave para que un intruso sobreviva. No sobrevive presentando documentos porque no tiene ningunos. Sobrevive aparentando ser permanente. Y fíjese en lo que sucede cuando la familia acepta la suposición. Dejan de cuestionarlo. Nadie se atreve a enfrentarse a un hombre al que creen que le pertenece el documento. La familia que afirma que esto corre por sus venas, sin quererlo, ha cedido en un argumento legal que nunca se planteó y que jamás podría ganarse. Y su concesión se convierte en lo único que mantiene al intruso en la tierra. Por eso Oseas 4:6 es uno de los versículos más aleccionadores de las Escrituras. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento, no por falta de amor, ni por falta de sinceridad, ni por falta de oración, sino por falta de conocimiento. Y específicamente aquí por desconocimiento de quien ostenta la titularidad legal de su hogar. Existe una segunda dimensión del problema, que es la mala interpretación de un pasaje que se ha utilizado para mantener a las familias atemorizadas durante generaciones. Éxodo 25 dice: Dios castiga la iniquidad de los padres en los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Innumerables creyentes han leído ese versículo y han concluido que su familia está condenada a una pena que no pueden revocar. Pero es necesario leer todo el consejo de Dios y las siguientes palabras de Éxodo 26, que prometen misericordia a miles de los que lo aman y guardan sus mandamientos. Una disposición sumamente asimétrica a favor de la misericordia. Y luego escuchen Ezequiel 18:20, donde Dios resuelve directamente la cuestión de la culpa heredada. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará la iniquidad del padre, ni el padre la del hijo. La justicia del justo recaerá sobre él, y la maldad del impío recaerá sobre él. El hijo no cargará con la iniquidad del padre. Y Jeremías 31:29 al 30 registra cómo Dios puso fin al antiguo proverbio sobre los dientes de los hijos que se irritan con las uvas de su padre, declarando que cada uno morirá por su propia iniquidad. Lo que se transmite de generación en generación no es una sentencia legal de Dios, es un patrón, un comportamiento aprendido, una atmósfera y a veces un acoso demoníaco que se aprovechó de ese patrón. Cada una de esas cosas puede ser confrontada y superada. Pero un veredicto legal que vincule a tus nietos, no. Eso no es lo que enseñan las Escrituras y ciertamente no es lo que el Calvario dejó en pie. Examinémonos pues la Escritura, y hay 5 hechos legales que en conjunto desmantelan cualquier pretensión del enemigo sobre tu hogar. El primer hecho es que la maldición misma fue legalmente quebrantada y pagada. Gálatas 3:13-14 declara: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo aquel que cuelgue en un madero, para que la bendición de Abraham alcance a los gentiles por medio de Jesucristo. Cristo nos redimió de la maldición, no la retrasó, no la atenuó, sino que nos liberó de ella al hacerse cargo de ella. Así que cuando el enemigo susurra que una maldición está operando en tu linaje, la respuesta correcta no es el miedo, sino la cita. La maldición se ejecutó sobre Cristo hace 2000 años y ya no queda ninguna maldición pendiente que pueda aplicarse a una familia que le pertenece.
El segundo hecho es que la autoridad del enemigo fue públicamente despojada en la cruz. Colosenses 2:15 dice de Jesús: y habiendo despojado a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Despojado significa desarmado, despojado de armas y de su posición. Hebreos 2:14 dice que él participó de carne y sangre para que por medio de la muerte destruyera al que tenía el poder de la muerte, es decir, al diablo. 1 Juan 3:8 expone claramente el propósito. Para esto se manifestó el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo. Un enemigo desarmado cuyas obras están siendo destruidas no tiene derecho a nada. Solo ostenta la apariencia de autoridad mantenida mediante la intimidación entre personas que jamás han leído la ley. El tercer hecho es la cuestión de quién pagó por quién. 1 Corintios 6:19 al 20 le dice al creyente: no sois vuestros, pues habéis sido comprados por precio, comprados. Y el alcance de esa redención se expone en 1 Juan 2:2, donde se afirma que Cristo es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los pecados del mundo entero. Y en 1 Timoteo 2:6, que se entregó a sí mismo como rescate por todos, un rescate por todos. Esto significa que el nieto errante por el que oras a medianoche no pertenece al enemigo. Él ha adquirido algo sin darse cuenta de ello, pero lo ha hecho. El enemigo se apropia de lo que no compró. 2 Timoteo 2:26 describe a tal persona como alguien cautivo del diablo. Una persona cautiva es por definición alguien retenido contra su derecho, no alguien que le pertenece por derecho. El cuarto hecho es que tu pacto abarca explícitamente a tu familia. Pedro declaró el día de Pentecostés en Hechos 2:39, porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare, para vosotros y para vuestros hijos. Cuando Pablo respondió a la pregunta del carcelero de Filipos en Hechos 16:31, dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Proverbios 11:21 promete que la descendencia de los justos será librada. El Salmo 112:2 dice: del hombre que teme al Señor, su descendencia será poderosa en la tierra. Isaías 54:13 promete: todos tus hijos serán enseñados por el Señor, y grande será la paz de tus hijos. Tu familia no es territorio neutral en este conflicto, es territorio de pacto, mencionado en las promesas de Dios, y el enemigo opera en tierras donde tu pacto está sellado. Y el quinto punto, el que quiero que tengas presente en tus oraciones esta noche, se encuentra en Isaías 49:24 al 25, donde Dios responde a la objeción exacta que tu corazón ha estado planteando. Se pregunta: ¿acaso se le quitará la presa al poderoso? ¿O se liberará al cautivo legítimo? Esa es tu pregunta. ¿Acaso se puede recuperar lo que se ha mantenido en secreto durante tanto tiempo? Y Dios responde: así dice el Señor, aún al poderoso se le quitará su presa, y el cautivo terrible será liberado, porque yo contenderé con el que contiende contigo y salvaré a tus hijos. Lee esta última frase despacio: yo contenderé con el que contienda contigo y salvaré a tus hijos. Esto significa que Dios se compromete a luchar por ti y designa a tus hijos como el objeto de su salvación. Cuando defiendes a tu familia, no estás solo en esta difícil situación. Estás del lado de un Dios que se ha declarado la parte que intercede. E.W. Kenyon resumió la posición del creyente en la intercesión familiar con palabras que vale el esfuerzo recordar. Él escribió: el creyente que defiende a su familia se encuentra en el fundamento legal más sólido del universo. La maldición fue saldada, el adversario desarmado, el ser querido redimido y el pacto selló a la familia. Al enemigo solo le queda el engaño, y el engaño es derrotado por el conocimiento. Que el creyente deje de suplicar como si el caso fuera dudoso y comience a declarar como si el caso estuviera cerrado, pues lo está. Y la única pregunta que queda es si algún miembro de esa familia se levantará y hará cumplir lo que el Calvario aseguró. La única incógnita es si alguien se alzará para hacerla cumplir. Y esto nos lleva a la parte sincera de esta enseñanza. Aquí está la verdad sin adornos, porque mereces saber la verdad sobre las personas que tú amas. El enemigo no tiene ningún derecho legal sobre tu familia.
y sin embargo a menudo se le da terreno para operar. Hay una diferencia entre título y acceso. Efesios 4:27 advierte a los creyentes: no den lugar al diablo. Ceder el terreno. La palabra significa dar espacio. Ceder el terreno, conceder una oportunidad. No puede tomar terreno por derecho, pero puede ocupar el terreno que se le ofrece. Y aquello que se le ofrece se menciona a lo largo de las Escrituras. La falta de perdón que Jesús vinculó directamente con nuestra propia liberación. Mateo 6:15 es el pecado no confesado que empaña la comunión, el miedo que es la fe al revés, conflictos en el hogar. Porque Santiago 3:16 dice: donde hay envidia y contienda, allí hay confusión y toda clase de malas obras. Y la participación directa en prácticas ocultas, que Deuteronomio 18:10 al 12 prohíbe, precisamente porque abre puertas que jamás deberían abrirse. Esto no es motivo de pánico ni una búsqueda de maldiciones ocultas. Simplemente se trata de una cuestión de orden y limpieza. Cualquier puerta que se haya abierto puede cerrarse mediante la confesión, el perdón y la renuncia. Y en el momento en que se cierra, el intruso pierde su acceso y queda en un terreno donde no tiene título ni invitación. Y aquí va la segunda palabra sincera, dicha con toda la gentileza que sé expresar. Tu autoridad es real y enorme, pero no ejerce coerción sobre la voluntad de otra persona. Dios mismo, que tiene todo el poder, no obliga a nadie. Apocalipsis 3:20 muestra al Señor de la gloria de pie a una puerta llamando. Así que cuando oras por un hijo o nieto adulto, no estás anulando su voluntad. Estás haciendo algo mejor y completamente bíblico. Le estás pidiendo al Padre que los atraiga. Porque Jesús dijo en Juan 6:44, nadie puede venir a mí sino el Padre que me envió. Nadie puede venir a mí sino el Padre que me envió. Atráelo. Estás orando contra la ceguera que el enemigo ha impuesto. Porque 2 Corintios 4:4 dice: el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Estás pidiendo que los obreros se crucen en tu camino, como Jesús mandó en Mateo 9:38. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Estás ordenando a la opresión, la adicción y el tormento que se derrumben en el nombre de Jesús. Estás eliminando los refuerzos ilegales del enemigo para que tu ser querido pueda oír con claridad y elegir libremente. Esa no es una oración menor, es despejar un campo de batalla para que un alma pueda tomar una decisión sin dudas. Y es precisamente este tipo de oración lo que el cielo honra desde hace 2000 años. Así que permítanme explicarles cómo pueden orar esta noche. Comiencen por centrarse en la acción, no en la situación. Padre, vengo a ti en el nombre de Jesús. Mi hogar es tierra de pacto. Cristo nos redimió de la maldición y el enemigo no tiene ningún derecho legal aquí. Cierra rápidamente y sin dramas cualquier puerta que conozcas. Perdono a todos los que han perjudicado a esta familia y los libero por completo. Confieso mis pecados y recibo la purificación de la sangre. Entonces toma autoridad sobre el intruso. En el nombre de Jesús, ordeno a todo espíritu de adicción, opresión, tormento e incredulidad que opera contra mis hijos y nietos que cese y se vaya, porque no tienes título ni invitación aquí. Luego ora las promesas del pacto por nombre sobre cada persona. Padre, dijiste que contenderías con el que contiende conmigo y salvarías a mis hijos. Te aseguro tu palabra sobre mi hijo. Atráelo, ábrele los ojos, envía obreros por su camino, que todos mis hijos aprendan del Señor, y grande sea la paz de mis hijos. Y luego con acción de gracias y descanso. Aleluya. Y luego con acción de gracias y descanso. Como aprendimos en una enseñanza anterior, la aplicación de un veredicto firme se logra desde la serenidad, no desde la tensión. Oren así diariamente, en silencio, con la calma de un dueño, no con el pánico de una víctima. Y sigan orando así, vean o no vean algún cambio. Hay un mensaje especial para quienes están en la tercera edad, y quizás sea lo más importante que diga en toda esta enseñanza, porque muchos de ustedes llevan dos cargas a la vez. La primera es la carga de la culpa. Ves a un hijo con problemas o un nieto que se ha alejado de Dios y repasa tu propia historia
como padre o madre. Y ahí está el acusador con todo el historial. Fuiste demasiado duro, estabas demasiado ocupado. En aquellos años aún no te habías convertido. Diste el ejemplo que ahora siguen. Así que ora con el corazón dividido, intercediendo a medias, pidiendo disculpas a medias, como si tu pasado invalidara tu autoridad actual. Escucha esto con atención. El caso contra ti quedó cerrado en el Calvario, como ya vimos en la enseñanza anterior. Y un caso cerrado no debilita a quien intercede. Cuando hayas fallado, confiésalo una vez, recibe la purificación y luego asume tu posición. Porque tu posición ante Dios en oración nunca ha dependido de tu historial como padre o madre. Depende de la justicia que te ha sido, aleluya, imputada en Cristo. Algunos de los intercesores más eficaces en la historia de la iglesia han sido personas que oraban por hijos a quienes sabían que les habían fallado. Y Dios ha escuchado sus oraciones, no porque su crianza fuera excelente, sino porque su sangre fue suficiente y su pacto fue seguro. La segunda carga es el tiempo. Has orado durante 30, 40 o 50 años. Has visto un niño envejecer en la incredulidad y un pensamiento silencioso y terrible visita al anciano intercesor en las primeras horas de la madrugada. Y si no vivo para verlo, permítame entonces poner una verdad bajo sus pies. Hebreos 11:13 dice acerca de la gran nube de testigos de la fe. Todos murieron en la fe, sin haber recibido las promesas, sino viéndolas de lejos y creyendo en ellas y abrazándolas. Murieron en la fe, sin haberlas recibido aún. Y fíjense, las escrituras no las presentan como fracasados, sino como héroes. Sus oraciones no perecen con tu cuerpo, no pierden su valor cuando te vas al cielo, y el cielo no cancela los funerales. Apocalipsis 5:8 muestra las oraciones de los santos guardadas en copas de oro ante el trono, atesoradas y conservadas ante Dios. Así que ora y ora sin la tiranía de tus propios tiempos. Es muy posible que la respuesta a una oración que hagas esta noche llegue a un nieto dentro de un año, cuando ya estés con el Señor, y no te la habrás perdido. Simplemente la verás desde una perspectiva mejor que la que tienes ahora. Y a los bisabuelos y especialmente a los abuelos, comprendan cuál es su posición en la familia según el plan de Dios. Son los mayores de esa línea y ese lugar conlleva una carga espiritual que nuestra cultura ha olvidado por completo, pero el cielo no. Han presenciado toda la historia. Conociste a estas personas cuando eran bebés. Oraste por cunas que ahora son camas de hombres adultos. Y muy a menudo eres la única persona en toda la familia que se opone legal y conscientemente a la transgresión del enemigo. Eso no es poca cosa. Puede que sea el ministerio más importante de tu familia y puedes llevarlo a cabo desde la comodidad de tu silla, en voz baja, incluso en el peor día de tu vida. El Salmo 92:14 promete que los justos darán fruto incluso en la vejez. Y el Salmo 71:18 te ofrece la oración perfecta para esta tarea. Ahora también, cuando sea viejo y tenga canas, oh Dios, no me abandones hasta que haya demostrado tu poder a esta generación. Hasta que no haya demostrado tu poder a esta generación. No hay retiro de ello. Mantente firme en tu lugar. Nombra a tus hijos y a los hijos de tus hijos ante el Padre. Rechaza al adversario el terreno que no le corresponde. Y deja que los años que te queden sean aquellos en los que la larga ocupación del enemigo sobre tu familia finalmente comience a romperse. Esta es la verdad crucial que debería transformar el tono de tus oraciones por tu familia. De ahora en adelante, toda la operación del enemigo en una familia depende de que nadie jamás pida ver sus documentos. No tiene ninguno, nunca lo ha tenido. Desde el momento en que Jesús exclamó, consumado es, y resucitó entre los muertos con toda autoridad en el cielo y en la tierra. El adversario ha sido un forajido sin título, sin contrato, sin derecho de pacto y sin autoridad legal sobre ningún miembro de una familia redimida por la sangre de Cristo. Y toda apariencia de propiedad que mantiene en tu familia se sustenta en la intimidación, la suposición heredada y el silencio de quienes nunca aprenden a desafiarlo. Que al menos una persona de esa familia deje de dar por sentado algo y empiece a actuar. Que una abuela en una sala tranquila, un abuelo sentado junto a la ventana, tomen el nombre de Jesús, presenten el acta del pacto y digan en voz alta: aquí no tienen ningún derecho. Esto no es una ilusión.
Es el ejercicio de la autoridad delegada, respaldada por una cruz, una resurrección y un Dios que ha declarado públicamente: yo contenderé con el que contiende contigo y salvaré a tus hijos. Quizás no veas el cambio esta semana, quizás no lo veas este año, pero ya no oras como víctima de una historia familiar. Estás presente como representante legal de la casa de Dios en un terreno que el enemigo no puede reclamar, con un pacto que nombra a tus hijos, y no hay comparación entre ambas posiciones. Kenyon dejó un mandato para el creyente que ora, un mandato que pertenece a toda familia donde alguien aún intercede por ti. Él escribió: jamás aceptes la versión del enemigo sobre tu familia. Te dirá que el caso es desesperado, que el patrón es permanente, que el niño está fuera de tu alcance, que tus años de oración no han servido de nada. Respóndele con hechos. Dile lo que la sangre compró, lo que la cruz desarmó y lo que promete el pacto. Luego mantén tu postura, pues el creyente que se mantiene firme en la intercesión tiene todo el respaldo legal del cielo, mientras que el impío no tiene más que ruido. Familias enteras han cambiado gracias a la perseverancia de un creyente que se negó a concederle al adversario un derecho que nunca tuvo. Familias enteras han cambiado gracias a la perseverancia de un solo creyente. Que ese creyente seas tú, que esta enseñanza resuelva la duda legal en tu corazón y transforme tu manera de orar por tus seres queridos. Satanás no tiene ningún derecho legítimo sobre tu familia. La maldición fue redimida y pagada en Cristo, quien se convirtió en maldición por nosotros. El adversario fue desarmado y humillado públicamente en la cruz. Sus obras fueron destruidas por el Hijo de Dios. Tus seres queridos fueron redimidos en el Calvario, junto con el mundo entero, lo que significa que el enemigo solo tiene cautivos, nunca propiedades. Tu pacto designa explícitamente a tu familia y a tus hijos, y Dios mismo ha declarado que contenderá con quien contienda contigo y salvará a tus hijos. Por lo tanto, rechaza para siempre la confesión de que esto es algo que se dé en nuestra familia y en cambio confiesa la verdad. Mantén la puerta cerrada con perdón rápido y confesión sincera, sin darle cabida. Ejerce tu autoridad en el nombre de Jesús sobre toda opresión que aflija a tu hogar. Ora por las promesas del pacto, mencionándolas por su nombre, pidiéndole al Padre que las atraiga, que abra los ojos de los ciegos y que envíe obreros a su camino, sin pretender jamás anular la voluntad de Dios mismo, que no coaccionará. Y hazlo todo partiendo desde una obra terminada, como dueño y no como víctima, manteniendo tu posición, tanto si ves resultados rápidamente como si no. Él no tiene papeles, tú tienes pacto, hazlo cumplir. Kenyon dejó una última palabra al respecto que constituye un cierre apropiado. Escribió: la sangre de Jesucristo ha otorgado al creyente y a su familia una posición legal que ningún poder en el infierno puede impugnar con éxito. Deja que el Hijo de Dios aprenda a orar desde esa posición, y el altar familiar se convertirá en un lugar de autoridad en lugar de ansiedad. Muchos hogares que hoy disfrutan de la bendición de Dios se lo deben a un miembro que con discreción se negó a permitir que el adversario conservara lo que no le correspondía. Mantente firme en tu posición, invoca la obra consumada de Jesús y deja el tiempo en manos de un Dios fiel, porque jamás ha fallado la oración que se basa en su propia palabra. Mantente firme en tu lugar y deja el tiempo en manos de un Dios. Esa es toda la misión del intercesor, y es suficiente. Si esta verdad ha resuelto la cuestión legal sobre tu hogar, entonces declárala. En la sección de comentarios a continuación escribe estas palabras: el enemigo no tiene ningún derecho legal sobre mi familia. El enemigo no tiene ningún derecho legal sobre mi familia. Esto no es una fórmula ni una muestra de tus oraciones. Se trata simplemente de estar de acuerdo con lo que la sangre de Jesús compró y lo que el pacto de Dios declara sobre tu hogar. Déjalo en los comentarios. Y hay un recurso más en este concurso para tu familia que las Escrituras asignan a los herederos de la salvación, poderosos siervos de Dios que ya han sido comisionados en su favor y que actúan en respuesta a algo muy específico de tus labios. Sin embargo, la mayoría de los cristianos jamás los ponen a trabajar con sus hijos y nietos. Así que en la siguiente enseñanza les mostraré exactamente cómo hacerlo. Mis queridos amigos y hermanos, les bendigo y les doy gracias por haberse conectado. Oro al Señor que tengan un día poderoso y glorioso. Recuerden, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas les serán añadidas. Caminen por fe y no por vista. Pongan a Satanás bajo sus pies.
sabiendo que el mayor está dentro de ustedes y que ninguna arma forjada contra ustedes prosperará, porque el que está en ustedes es el Hijo de Dios, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. En este día yo declaro que el que comenzó la buena obra en ustedes la va a terminar hasta el día de Jesucristo, porque somos cabeza y no cola, estamos arriba y nunca abajo, y todo esto en el nombre glorioso del Cristo que se levantó de los muertos y puso a Satanás y los demonios bajo tus pies. Dale gloria a Dios. Amén.